Cuando me mudé a Ciudad de México para estudiar física en la UNAM, pensé que el cambio más difícil sería acostumbrarme a vivir sola. Nunca imaginé que terminaría mudándome 2 veces, por razones que, hasta el día de hoy, sigo sin poder explicar. Corría el año 2017. Acababa de pasar el examen de admisión para entrar a la Facultad de Ciencias y llegué a la ciudad con la emoción de empezar una etapa completamente nueva. Ese primer día me quedé con una tía mientras buscaba un lugar donde rentar. Después de recorrer varias opciones, encontré un cuarto sobre Avenida Aztecas. Costaba 3,500 pesos al mes, bastante para hacer solamente una habitación con baño y cocina compartidos. Pero en ese momento, lo importante era tener un lugar donde empezar. La casa era enorme, de esas construcciones antiguas que parecen haber acumulado demasiados años entre sus paredes. Lo primero que veía cualquiera al entrar era una imagen gigantesca de Cristo crucificado. No era un cuadro pequeño, era tan grande que ocupaba buena parte de la pared de la entrada y estaba rodeado de muchas otras imágenes religiosas. Mi cuarto estaba en el segundo piso y la única ventana daba directamente hacia esa imagen. No sé explicar por qué, pero desde el primer día el lugar me hizo sentir incómoda. No era miedo, era esa sensación de que algo simplemente no terminaba de encajar. En realidad, no vivíamos muchas personas ahí, quizá 4 o 5 inquilinos, o al menos eso me habían dicho. Lo curioso es que casi nunca llegué a verlos. Las noches eran muy silenciosas, o al menos deberían haberlo sido. Como estudiaba física, era muy común que me quedara despierta hasta la madrugada, haciendo tareas o estudiando para los exámenes. Por eso empecé a notar que cuando la casa ya parecía completamente dormida, siempre se escuchaban ruidos. Nunca logré identificar de dónde venían. Al principio los ignoré, hasta aquella noche. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando escuché los gritos. Eran los gritos de un hombre. No decía palabras, solo gritaba, como si estuviera sintiendo un dolor insoportable o una furia imposible de contener. Después comenzaron los golpes, objetos cayendo, cosas rompiéndose. Todo duró alrededor de 15 minutos. Recuerdo haber pensado que quizás se trataba del hijo de los dueños, un hombre que debía rondar los 30 y tantos años. Nunca tuve forma de comprobarlo. Solo intentaba encontrar una explicación para lo que estaba escuchando. Lo extraño ocurrió unos minutos después. Cuando todo volvió al silencio, escuché que los dueños caminaban por el pasillo del segundo piso. En ese momento, pensé que estaban revisando que ninguno de los inquilinos hubiera salido o preguntado qué había pasado. Pero mientras escribía esta historia, casi 10 años después, se me ocurrió otra posibilidad. ¿Y si ellos también habían escuchado aquellos gritos? ¿Y si pensaban que provenían de alguno de nuestros cuartos? La verdad, no lo sé. Poco tiempo después encontré otro cuarto. Era más pequeño, más barato y mucho más cerca de Ciudad Universitaria. Estaba en Santo Domingo, cerca del Tianguis El Paso, afuera del Metro CU. Era una construcción mucho más nueva. Cuando me mudé ahí, sentí que por fin iba a poder dormir tranquila. Los primeros días fueron completamente normales, hasta que una noche escuché algo en el techo. Sonaba como si alguien estuviera arrastrando una piedra enorme de un extremo al otro. Mi cuarto estaba justo debajo de la azotea. Ahí solamente estaban el área de lavado y los tendederos. No había habitaciones arriba, solo la azotea. El ruido empezó a repetirse todas las noches, siempre de madrugada. Como yo seguía estudiando hasta tarde, podía escucharlo con claridad, una vez, luego otra y otra más, hasta que dejó de sorprenderme. Lo verdaderamente extraño fue cuando dejó de ocurrir solamente por las noches. Un fin de semana,
comenzó a escucharse también durante el día, y eso llamó completamente mi atención, porque los fines de semana yo era la única persona viviendo ahí. Entre semana ya era común que muchos cuartos permanecieran vacíos, pero los sábados y domingos el lugar quedaba completamente solo, ni los estudiantes ni los dueños. Ese sábado decidí subir a revisar. Pensé que quizá alguien estaba moviendo algo pesado o que había alguna piedra golpeando por el viento, pero cuando llegué a la azotea no había nadie. No había ninguna piedra, ni grande, ni pequeña, absolutamente nada. Bajé nuevamente. Apenas entré a mi cuarto, el ruido volvió. Volví a subir. Otra vez no había nada. Me regresé a mi cuarto. El sonido regresó. Después de repetir aquello varias veces, simplemente dejé de buscar una explicación. Pensé que eso era lo más extraño que me iba a pasar en ese lugar. Me equivoqué. Un día estaba completamente sola en la propiedad. Ni siquiera estaban los dueños. Para distraerme, decidí llamar a un amigo. Mientras hablábamos, escuché unos pasos muy lentos en el pasillo. Sonaban como zapatos formales, caminando despacio. Le pedí que esperara un momento. Dejé de hablar para escuchar mejor. Los pasos siguieron acercándose, hasta detenerse exactamente frente a mi puerta. En ese momento miré hacia abajo y vi la sombra de unos zapatos al otro lado. Sentí que el cuerpo se me congelaba. Pensé que alguien iba a tocar o intentar entrar. Del otro lado del teléfono, mi amigo seguía llamándome por mi nombre. Yo no respondía. No quería hacer el más mínimo ruido. Apenas pude susurrarle que había alguien parado frente a mi puerta. Entonces, la sombra desapareció. No escuché pasos alejándose. No escuché ninguna puerta abrirse. Solo volvió el silencio. Poco tiempo después, también me mudé de ese lugar. Nunca regresé a ninguna de las dos casas. A veces pienso que todo debió tener una explicación completamente normal. Otras veces recuerdo aquellas noches y ya no estoy tan segura. No sé si simplemente coincidí con dos lugares extraños o si fueron dos misterios completamente distintos. Lo único que sé es que cuando recuerdo mi primer año viviendo sola en Ciudad de México, no pienso primero en los exámenes, ni en las tareas, ni en la universidad. Pienso en aquellas noches y en las preguntas que nunca encontré cómo responder.